aparece un proceso similar, ¿sí? Que en apariencia, incluso en la segunda posguerra y hasta la década de 1970, la apariencia es que se estaba produciendo algo similar a lo que pasaba en los países de Europa Occidental, en los Estados Unidos y demás, ¿no? Se empiezan a desarrollar los atributos productivos, se acorta la jornada laboral, aumenta la esperanza de vida de la clase obrera, aumentan los años de escolarización, es algo que empieza desde fines del siglo XIX y se desarrolla hasta la década del 70, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con los procesos de trabajo, los procesos productivos que se fueron instalando en la Argentina para producir mercancías para el mercado interno, ¿no? Cuando nosotros decimos la base técnica o el proceso de trabajo, esto que Guillermo sintetizaba bajo la forma en que aparece normalmente en el sentido común y en la literatura, que es el taylorismo y el fordismo, cuando hablamos de los capitales medio fragmentados que desprenden una porción de sí mismos y se ponen a producir en la Argentina para el mercado interno, bueno, traen un proceso de trabajo con esas características, ¿no? Creo que no tengo que meterme mucho en decir que bueno, el desarrollo de la industria automotriz implicaba un tipo de obrero similar al que se estaba desarrollando en la industria automotriz en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Y que necesitaba los mismos atributos productivos o parecidos, y el proceso de generación de esos atributos productivos en la Argentina se da bajo la forma de la producción en manos del Estado de ciertas capacidades productivas en la clase obrera, salud pública, educación pública y demás. En la Argentina se está dando ese proceso también, con características que aparecen como diluidas por la etapa, pero que no deja de... porque Argentina no es un país clásico, ya vamos a ver qué es, pero que en la apariencia parecía seguir el mismo camino que los países clásicos, ¿sí? Bueno, dicho esto, la pregunta con la que nos quedamos antes del recreo era, bueno, Sergio, que se me cambió el lugar, presente. Era por qué perdimos, ¿no? Yo la voy a invertir. La voy a invertir y voy a decir de nuevo, la que vengo diciendo es qué nos daba la fuerza, ¿sí? En ese momento. Algo que por ahí no quedó del todo claro en la primera parte de la exposición es que todo el tiempo estamos hablando del desarrollo de la productividad del trabajo a través de la producción de plusvalía relativa. Estamos hablando del sistema de maquinaria, y lo que nosotros vimos en las clases de las determinaciones generales con Juan es que el sistema de maquinaria, por un lado, degrada los atributos productivos de una porción de la clase obrera y la convierte en apéndice de la maquinaria, al objetivar en la maquinaria ciertos trabajos que antes dependían de la capacidad manual del obrero, y en eso consiste la máquina herramienta, ¿sí? La máquina herramienta es un automatismo, ¿sí? Que porta en su cuerpo la herramienta que antes el obrero portaba en su mano, ¿sí? Entonces simplifica esa parte del trabajo. No es la distinción exacta, pero para ponerlo en términos simples, simplifica, si se quiere, el trabajo manual. Y lo que requiere es desarrollar a otra parte a través de el desarrollo de estas tres funciones que habíamos reconocido dentro del obrero colectivo: la conciencia productiva, la conciencia de la circulación y la conciencia coactiva. ¿Desarrollarlo en qué sentido a esa porción? En su capacidad para controlar las fuerzas naturales, ¿sí? En su capacidad para objetivar esas fuerzas naturales en la maquinaria, es decir, hacer la máquina herramienta, y en su capacidad para controlar el proceso de producción,
en organizar el proceso de producción. Si ustedes recuerdan, también en esa clase vimos que los procesos productivos cada vez eran más amplios, más grandes, la escala de los capitales cada vez eran más grandes. Son porciones de trabajo social que hay que organizar, que hay que controlar, cada vez más grandes, necesitan de mayores capacidades del obrero que se encarga de eso. ¿Sí? Entonces partimos de ahí, partimos de que todo el tiempo estamos hablando de esto, incluso en esta etapa que vimos en la primera parte de la clase estamos hablando de esto. Hay una porción de la clase obrera que se le están simplificando sus capacidades productivas, se le están degradando sus capacidades productivas. Hay una porción de la clase obrera que se le están expandiendo esas capacidades productivas. Y hay una porción de la clase obrera que porque el sistema de maquinarias implica que el capital constante crece a expensas del capital variable, ¿sí? Es decir, la maquinaria reemplaza el trabajo muerto, objetivado, reemplaza el trabajo vivo, ¿sí? No es ya como en el sistema de la manufactura que crece más rápido, sino esto crece a expensas, ¿sí? Cada vez que crece reemplazando trabajo vivo. Lo que vimos en las determinaciones generales del sistema de la maquinaria era que generaba crecientemente una población obrera sobrante, ¿sí? Una población obrera que es expulsada del proceso directo de producción, ¿sí? Y vimos que esa población sobrante tenía distintas formas de existir. Voy a hacer un repaso rápido de esto porque hay cosas que aparecen ahí. Vimos que había una primera porción de la población obrera sobrante, que era la población obrera sobrante flotante, que es aquella que todo el tiempo estaba entrando y saliendo del proceso directo de producción, ¿sí? Dependiendo de los ciclos de la acumulación. Después nos vamos a meter con los ciclos de acumulación, pero la acumulación de capital, esta determinación si la vimos, tiene una forma cíclica. En los momentos de expansión necesita de ese colchón, de ese pulmón de fuerza de trabajo para que su crecimiento, para que su acumulación no esté limitada abstractamente por el crecimiento poblacional, ¿sí? Para ponerlo de esta manera. ¿Se entiende? Si yo tengo todo el tiempo pleno empleo, ¿hasta cuánto puede crecer la acumulación de capital? ¿Hasta cuánto puede aumentar su velocidad de acumulación? Hasta lo que le permite el crecimiento poblacional. Si yo tengo pleno empleo, pero no pleno empleo, lo que se llama pleno empleo en nuestras economías, que es un 3, 4 o 5% de desocupación. Digo, si yo tengo a toda la población obrera de un país ocupada, eso limita la capacidad de acumulación de los capitales. ¿Se entiende? Bueno, tenemos esa población obrera sobrante flotante que, como es una población obrera que todo el tiempo está entrando y saliendo, necesita poder reproducir sus capacidades productivas. Porque si no, en el momento en que el capital la vuelve a necesitar de producción, sus capacidades productivas fueron degradadas en el momento en que no estaba, ¿sí? Entonces tiene que poder producirlas todo el tiempo, esas capacidades productivas. Esto tiene distintas formas. La forma clásica de esto es el seguro de desempleo, ¿sí? El seguro de desempleo es una forma que se extendió y es una forma clásica de esto. Tenemos otra forma de existencia de la población obrera sobrante, que es la población obrera sobrante latente, que es aquella, para ponerlo en términos simples, es aquella población campesina, ¿sí? Que está produciendo en un lugar donde existe solo una rama de la producción, y que en el caso de que el trabajo que hace se automatice, queda latente en ese lugar, para ponerlo de manera gráfica, queda latente en ese lugar hasta que el capital la requiere con la fuerza suficiente como para atraerla a los centros urbanos de producción. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Tenemos una población obrera sobrante estancada, que es aquella población obrera sobrante que, incluso vendiendo su fuerza de trabajo, ¿sí?, solo lo hace porque la está vendiendo por debajo del valor, ¿sí?
Eso es expresión de que es una población obrera sobrante. Sobra y por eso vende su fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Qué implica esto? Distintos grados de destrucción de su capacidad productiva. ¿Sí? Depende de cuán sobrante es, distintos grados de destrucción de su capacidad productiva y de no poder reproducirla plenamente. ¿Se entiende esto? El valor de la fuerza de trabajo está determinado por lo que el obrero necesita consumir para poder reproducirla. Si la está vendiendo por debajo del valor, no está consumiendo todo lo necesario para poder reproducirla plenamente. ¿Sí? Y identificamos otra forma de existencia de la población obrera sobrante que en el capital aparece como el lumpenproletariado, o aparece como los desclasados, no me acuerdo más cómo dice, pero que también dice es una población obrera que está consolidada en esa situación, en su situación de sobrante. Nosotros la llamamos población obrera sobrante consolidada, que es esta población obrera que ni siquiera vendiéndola por debajo de su valor la puede vender, ¿sí? Que no tiene atributos productivos que el capital requiera, los perdió, que lo fue degradando, ¿sí? El capital primero le quita el ejercicio de su ser genérico, el ejercicio de su capacidad para trabajar, y después le quita hasta su propia capacidad para trabajar, ¿sí? Esa es la población obrera sobrante y consolidada. Todo el tiempo estamos hablando de esto, bajo esta forma que explicamos en la primera parte de la clase. Tenemos esta diferenciación, pero lo que dijimos es que en los países clásicos, y solo miramos los países clásicos, después nos metimos por otros lugares del mundo, pero solamente vimos las formas políticas que aparecen. En los países clásicos, la población obrera, ¿sí? El conjunto de la población obrera, y esto es la parte que se está degradando en sus atributos productivos porque está funcionando como apéndice de la maquinaria, y la parte que se está expandiendo se está reproduciendo de manera relativamente universal, de manera relativamente indiferenciada, ¿sí? No es que no hay diferencias en su reproducción, no es que ganan lo mismo, para ponerlo de una manera... Entre los países clásicos. No, dentro de cada país clásico. Dentro de cada país clásico. El que hace el trabajo complejo y el que hace el trabajo cada vez más simple, ¿sí? No es que no hay diferencias en su consumo y su producción de la fuerza de trabajo, sino que relativamente lo hacen de manera universal, bajo su condición de ciudadanos de ese Estado nacional, ¿sí? Salud pública, educación pública, transporte público. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es un momento de reproducción de la clase obrera de manera relativamente universal. Y también dijimos que a través de la inmigración, sería en este caso, y de las guerras, de la matanza, en esos países aparecía la apariencia, está la apariencia de que no generan población obrera sobrante. Que la única forma de existencia de la población obrera sobrante de esos países es la flotante y está el seguro de desempleo. ¿Sí? El seguro de desempleo lo soluciona. ¿Sí? Tengo una consulta. Cuando estás hablando de la segunda posguerra, ¿no? Sí, empieza antes, pero esto se ve muy claramente en la segunda posguerra bajo la forma del Estado benefactor, es una forma ideológica del Estado benefactor, eso queda claro porque es una forma ideológica. Bueno, es eso. Claro. Sí. Cuando estás hablando de guerras del periodo, estás hablando de las guerras del tercer mundo, digamos, de Vietnam, todo ese tipo de... No, pero esto viene de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso antes. Claro. Uno puede ir a la guerra franco-prusiana, no sé, distintas guerras que hay. Claro. Son matanzas periódicas, donde la guerra tiene un carácter que los contendientes son similares en fuerza, ¿sí? Es una guerra, no sé la palabra ahora, pero es una guerra que enfrenta contendientes que en principio ambos tendrían la potencia de ganarla, ¿sí? Y que implican una cantidad de muertes, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después vamos a ver qué pasa con otro tipo de guerras que van apareciendo ahí. Claro. ¿Sí? Claro. Que son estas que vos nombrás.
Claro, usted te preguntaba específicamente sobre esa, porque estamos hablando de que no hay clase obrera sobrante consolidada en estos países clásicos, en estos años. ¿En qué tipo de guerra se está pensando en ese momento? Para poner el ejemplo más claro, estas son las dos guerras mundiales. ¿Sí? Es el ejemplo más masivo de eliminación de población sobrante, ¿sí?, entre contendientes que son todos países clásicos. Claro. O más o menos, pero... Sí, igual una aclaración por ahí. Justamente esta diferenciación entre estado de bienestar y estado benefactor por ahí muestra un matiz entre el grado de descentralización en algunos, por ahí hay una discusión. O sea, aparecería como estado de bienestar en los lugares donde la centralización en manos del Estado es más general, sí, de los servicios públicos, por ejemplo, acceso a la vivienda o el tipo de servicio de sanidad, digamos, mucho más. Inglaterra sería el ejemplo claro de eso, los países nórdicos. Sí. En el caso de la Argentina, digamos que tiene un esbozo de eso, pero que no alcanza a esa plenitud, se habla, algunos hablan de estado benefactor. Lo que decía Fernando como cuestión, para que quede claro de que es una forma ideológica, es el planteo de que lo que vimos es bajo esa forma política que apologéticamente se llama estado de bienestar, es que aumenta la intensidad del trabajo, por lo tanto aumenta la productividad, por lo tanto aumenta la explotación. Y lo que se le dice a la clase obrera es, todo esto te lo doy porque sos ciudadano y yo soy un estado de bienestar, cuando en realidad es la clase obrera que está pagando con su propio trabajo lo que se le quita a través de la plusvalía. Entonces, esa es lo que encubre ideológicamente esta definición de estado de bienestar. Digo, porque a partir de esta confrontación, a partir de 1970 va a aparecer todo el tiempo y todo lo que se produce en el modo de producción capitalista es producto de la clase obrera. Sí. No, pero digo, intervengo esto porque capaz lo entendí mal, pero tengo entendido que, como lo vengo entendiendo, es que, digamos, se dan todas estas condiciones en los países clásicos, el Estado benefactor y universalidad de derechos, por así decirlo, para la clase obrera, se da a costa de que en otras partes del mundo aumenta la cantidad de clase obrera, clase obrera sobrante. Exacto. En el mismo movimiento, más que a costa, en el mismo movimiento va generando esa situación. Y abstrayendo el estado de bienestar de la matanza que implicaba la Segunda Guerra Mundial, que decía, digamos, inmediata. Claro. En general, las explicaciones del estado de bienestar. El estado benefactor empieza después de que termina una matanza, digamos. Es eso. No, pero aparte es lógico, digo, o sea, ¿quiénes son la gente que pone el cuerpo en guerras fratricidas, monstruosas? Es la misma clase obrera. Y es la misma clase obrera la que después, una vez finalizado el conflicto, también sale con un empuje político sobre todo, ¿no? Crean sus propios partidos políticos, muchos de corte socialdemócrata, laborista, pero vienen con un empuje, una fuerza tremenda. Aparte, incorporando a las mujeres en masa. Pero fíjate que lo que dijimos en la primera parte de la clase es que en el caso de Europa Occidental requiere centralizar ciertas ramas de la producción en manos del Estado. Eso, ¿quién lo puede llevar adelante? Lo puede llevar adelante la acción política de la clase obrera. Pero como no es una centralización total del capital en manos del Estado, sino que es parcial, la expresión es un partido político reformista. Son partidos políticos reformistas. ¿Sí? Es la socialdemocracia, es el laborismo, ¿se entiende? Sí. ¿Podría llegar a ser de otra manera? ¿En qué sentido? ¿Qué cosa, perdón? Sí, no, porque asociaste en parte ahí el grado de producción, de centralización a la conciencia política reformista. Porque, claro, la pregunta sería, ¿hay clase obrera revolucionaria en el planeta? A ver, yo te invierto la pregunta, ¿sí? Si hay una clase obrera que tiene una conciencia revolucionaria o tiene una conciencia reformista, ¿de dónde sale esa conciencia? ¿Sí? Si no es de las condiciones materiales de existencia. Digamos, si es la existencia la que determina la conciencia, para poder explicarnos si la conciencia es reformista o revolucionaria, tenemos que ir a las condiciones materiales de existencia. Si no,
la otra alternativa es que digamos que la conciencia se explica por sí misma y no tiene nada que ver con las condiciones materiales de existencia. Sí, hay alguna cuestión que quedó en el, digamos, porque nos habíamos extendido el corte en el nexo, espero no desviarnos. Pero cuando planteábamos la cuestión de los movimientos nacionales de liberación, Juan ahí hace un planteo, dice, Suisi en la década del 50 hace una serie de cálculos y dice, fines de la década del 50, por la progresión del Producto Bruto de la Unión Soviética de Estados Unidos, para 1980 la Unión Soviética va a desplazar en la competencia de Estados Unidos. Entonces lo que empieza a aparecer ahí es una conciencia, un planteo que dice, bueno, las condiciones objetivas están dadas, acá lo único que falta, o lo necesario para superar el capitalismo es tener una conciencia revolucionaria, y esa conciencia revolucionaria, el ejemplo que da Juan más extremo es la consigna del mayo del 68 cuando dice la imaginación al poder, lo que está diciendo es, bueno, en tal caso el problema del poder es que nos imaginemos tomarlo, es un problema de la conciencia solamente acceder al poder. Y al mismo tiempo que se expresa eso, lo que uno ve que se está expresando como en todos estos procesos de movimiento de liberación nacional de manera confusa, es, cuando digo de manera confusa ahora lo aclaro, es por un lado es justamente un voluntarismo expresado en esto de la conciencia revolucionaria, y por el otro lado, en otros lugares, es más correcto, hay una anécdota que cuenta Juan sobre el diálogo del Che en Angola, en donde en un momento que sale la expresión del socialismo nacional, el Che sin querer a su interlocutor, bueno, pero ¿qué es lo que llama usted socialismo nacional? Y se asoma a una ventana y dice, bueno, mirá, ves todos esos comerciantes, ahora los tienen los árabes. El socialismo nacional es que lo tengan los negros. Entonces, lo que quiero decir, bajo esa forma de lo que sería el socialismo, en realidad se estaban planteando toda una serie de cosas, bueno, Montoneros acá también, estaba todo mezclado, o sea, aparecía como un problema de la conciencia y por lo tanto aparecía la posibilidad inmediata de superarlo. Eso no estuvo remarcado en el final, digamos, yo lo dije muy por arriba y no lo señalé, pero... Es eso. Claro. Por eso la pregunta del por qué perdimos es qué le da la fuerza a la clase obrera. ¿Sí? Es ir a buscar a las condiciones materiales de existencia, ¿sí? El por qué tiene la clase obrera la fuerza política para imponerse en todo este periodo en esos países, y por qué aparecen estos planteos políticos, ideológicos y demás con estas apariencias que estamos remarcando. ¿Te puedo interrumpir, Fernando? Sí, sí, sí. No sé si con lo que voy a preguntar, si desvío el eje central. Si desvías mucho, lo charlamos en otro momento. Pero ¿cómo salís de la acusación del determinismo economicista? Es decir, cuando aparece esta frase, la existencia determina la conciencia. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el grado de centralización del capital que había en Rusia para que se pudiera construir una conciencia que tomara el poder en aquel momento? Porque vos no tenías ese nivel de descentralización del capital allí. Lo tenías en potencia. Digamos, no sé si vos querés contestarlo más largo. ¿Cómo explicar la aparición de figuras en la historia que van a dar la discusión, en tal caso la reponemos después? Porque, perdón, además eso puede ser la discusión de la última clase. Claro. Así que tenela así, pero a ver. No, a mí me parece que una de las cuestiones que aparece es a qué le llamamos existencia. O sea, pues se hace un salto diciendo determinismo económico y digamos, cuando uno habla de existencia habla de la materialidad, y esa materialidad implica una conciencia, digamos, la conciencia de un momento histórico es parte de la materialidad de ese momento histórico, es una unidad junto con el proceso económico que no tiene más otra forma que expresarse que a través de la acción política, y esa acción política es un programa político, es una conciencia concreta en un momento histórico. Entonces, cuando uno dice la existencia es eso, ¿sí? Ahora, lo que vos decís es, cuando yo quiero explicar eso a partir de las ideas, estoy en un problema. Eso es lo que estamos planteando
No, el problema es que la conciencia no sea solo reflejo de las condiciones No, materiales. fíjate que no es una cuestión de reflejo. Que vos no puedas, digamos, en términos de conciencia, no puedas ir más allá de lo que las condiciones materiales han desarrollado. Bueno, por Porque, eso. porque Por si eso. no, ¿cómo explicás a la figura revolucionaria que apareció en el siglo XX? El planteo de que hay un determinismo economicista, ¿sí? Es un planteo que separa el contenido de su forma, ¿sí? Vos lo que tenés ahí es decir, bueno, acá está la existencia, por acá, ¿sí? Y esa existencia determina la conciencia que está por acá. Son dos cosas que aparecen, es un planteo exterior, es un planteo que aparece exterior, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, pero Igual, no de sé todas si formas, necesariamente hay que la segunda plantearlo en la parte relación es- de exterioridad. La segunda parte es cuando vos decís la Unión Soviética, la Rusia previamente, vos lo que vos encontrás es decir, uno puede dar una respuesta a eso, digamos, y vos decís, bueno, yo miro Lenin y en general lo que encuentro en Lenin es el qué hacer, ¿sí? Entonces tengo la herramienta, es la conciencia de un grupo, pero, digamos, 10 años antes Lenin había hecho un libro un poco más gordo que el qué hacer, que se llamaba El desarrollo del capitalismo en Rusia. Entonces, a ver, detrás de ese programa político, con todos los vaivenes que tiene la lucha política, vos tenés un sujeto que había avanzado en el conocimiento de las determinaciones del capital en Rusia y que más o menos conocía, digamos, qué estaba expresando esa industria que aparecía ahí, sus posibilidades, qué estaba expresando la clase terrateniente. Y el conocer eso, digamos, pues si no parece toda una cuestión de que es un momento de oportunismo y lucidez de por qué en un determinado momento Lenin hace una alianza con los social revolucionarios, que era la fuerza política del campesinado. Y lo que vos ves es que, digamos, esto se encarna en sujetos, pero hay explicación para eso. Entonces vos decís, ¿dónde está la conciencia? Y vos decís, bueno, ese ámbito nacional es un ámbito nacional que viene dando un proceso revolucionario particular, que viene contactando, es uno de los ámbitos nacionales donde se traduce más rápidamente el capital. Hay grupos revolucionarios que se están planteando esto porque están en un proceso en donde están cambiando las relaciones sociales de producción en términos de la liberación del campesinado. Entonces, hay componentes que, digamos, si no parece ser que esa conciencia tiene una explicación en la existencia concreta. Voy a ejercer coacción en este sentido porque si no, no vamos a llegar con nada. Además, como tengo el lugar de poder quedarme con la última palabra, voy a hacer lo siguiente. Y no puedo no responder, digo, para que abrir el debate para la última clase o para cuando quieran, pero en la última clase que va a estar Juan Íñigo me parece que es interesante que se vuelva a surgir esto. Y ahora te escucho, pero digo, lo que nosotros fuimos desarrollando cuando vimos las determinaciones generales, ¿sí? Partimos de la vida, ¿sí? Partimos de cómo un organismo vivo se reproduce, ¿sí? A través de la apropiación del medio, y dijimos, en el caso del género humano, lo hace a través del trabajo social, ¿sí? Y necesita desarrollar la conciencia. ¿Qué era la conciencia en ese desarrollo que nosotros hicimos? Era la forma en que cada uno, o sea, cada porción del trabajo total de la sociedad, cada porción individual del trabajo total de la sociedad, participa, organiza su participación en el trabajo total de la sociedad. ¿Sí? Y el trabajo total de la sociedad solo existe bajo la forma de la generación de la conciencia. No es una cosa separada de la otra. No existen las condiciones materiales de existencia por un lado y la conciencia por la otra. Si la conciencia tuviera algún nivel de exterioridad en relación a las condiciones materiales, habría que preguntarse de dónde surge ese nivel de exterioridad, de dónde viene, si no son de la forma en que el género humano organiza su proceso de reproducción de su vida. Porque eso es la materialidad del proceso productivo. La forma en que el género humano organiza su proceso de reproducción de su vida, en sociedad, ¿no? Social. ¿Se entiende? Si hay algún aspecto de la conciencia que está por fuera de eso, la pregunta es al revés. Es ¿de dónde viene ese aspecto? No, puede ser ¿Qué hay por fuera de eso? Pero puede haber un desarrollo autogenerado de la propia conciencia a partir de esas condiciones materiales. El proceso Bueno, de entonces, comprensión
Entonces, es lo mismo el nivel de comprensión de Lenin que de un Mujik. No, por eso, los niveles de conciencia... Digo, para no pensarlo con exterioridad, digo, la propia dialéctica de esa relación. No, bueno, por eso. Que te lleva, si no, Hagamos ¿cómo explicamos conciencias tan diversas dentro de una misma formación social? Por eso, porque expresan potencias distintas, pero bueno, no importa. Mantener la pregunta, la llevamos a... porque faltan 40 minutos y no vamos a llegar. Perdón por cortar así la situación, pero vos querías decir algo. Sí, breve, ante la pregunta que te hizo acá Jacobo, vos comentabas que la pregunta era cuáles son las condiciones materiales que permiten emerger una conciencia revolucionaria o reformista en la clase obrera. Brevemente, ¿podrías explicar cuáles son las condiciones materiales que desembocan en una conciencia revolucionaria o reformista? Bueno, le explicamos en la diferencia de lo que pasó en el proceso de centralización del capital en la Unión Soviética o en Europa Occidental. Lo que dijimos en la Unión Soviética, para que se pueda expresar la potencialidad del capital de producir las genialidades más mercancías en ese ámbito, lo tenía que hacer a través de la centralización absoluta de todo el capital de ese ámbito nacional bajo las manos del Estado. ¿Sí? ¿Eso quién lo expresa? Solo lo puede expresar la clase obrera, porque no es la clase de los capitalistas individuales que puede expresar la centralización en manos del Estado de sus propios capitales individuales. O no es la clase de los terratenientes la que puede expresar la centralización de la tierra como medio de producción en manos de su propia tierra, ¿sí? de su propiedad privada en manos del Estado. No lo pueden expresar ellos. Solo lo puede expresar la clase obrera bajo la forma de qué? Bajo la forma de una revolución social que elimine la existencia de la clase Pero eso en capitalista. términos históricos no me explica lo que pasó en la Unión Soviética o en la Rusia zarista. Porque había más clase obrera reformista que clase obrera ¿Y revolucionaria. quién tuvo la fuerza de imponerse? ¿Y quién tuvo la fuerza de imponerse? Mirá, hay un proceso político que cobra cierta dinámica y que termina dando el poder a los bolcheviques. Por supuesto, pero tuvieron la fuerza. Sí. Tuvieron voluntad de poder, ¿me quiere decir? ¿Pero qué les dio la fuerza? ¿De dónde sacaron esa Pero fuerza? digo, con la misma materialidad emergieron dos conciencias Se diferentes. expresan un montón de tipos de conciencia todo el tiempo. Bien. El tema es quién tiene la fuerza para imponerse sobre las otras. ¿Sí? No es algo mecánico, esto no es el proceso de acumulación de capital en la Unión Soviética. Solo puede desarrollar su potencialidad si centraliza el Estado y entonces todos ahí adentro piensan que son revolucionarios pero no, piensan como revolucionarios y todos van a centralizar el capital. No, esto no es una determinación simple, como dice Juan, ¿sí? No es una determinación simple, no es una necesidad simple, ¿sí? Sino que se expresa bajo la forma de la posibilidad, bajo la forma de distintas expresiones políticas. El tema es ¿por qué una de ellas tuvo la fuerza de imponerse sobre las otras? ¿Sí? En el caso de la reformista tenés el caso de Europa Occidental. Fíjate que en el caso de Europa Occidental hay expresiones de partidos revolucionarios, sin embargo la socialdemocracia es la que domina el periodo. ¿Sí? Para ponerlo en términos muy... Sí, igual, de todas formas, solo por una cuestión también de tiempo, el tema es, todas estas preguntas son preguntas, dicho así parece una cosa como si uno tuviera la autoridad de decir que es válido o inválido, no es en ese sentido como dice. Son todas preguntas válidas, pero en tal caso, justamente esas preguntas que aclaran lo que implica es ir a, en este caso, preguntarle a la historia si esto puede ser respondido o no. Y entonces, por eso yo le decía, cuando uno mira qué es el bolchevismo y mira qué es Lenin, uno encuentra ciertas cosas que dice, bueno, acá entiendo por qué este sujeto tiene lo que aparece como lucidez o como claridad política, es decir, hay que hacer una alianza con los social revolucionarios y el problema de la tierra es un problema para... ¿sí? Porque es clave eso en el momento en donde el bolchevismo era minoría en relación a las otras fuerzas políticas. Entonces vos mirás eso y vos decís, bueno, miro Lenin y Lenin es un sujeto que había analizado qué forma tenía el capitalismo en Rusia. Y después
ves la continuidad de eso y ves la forma de eliminación de la clase capitalista es lo primero que se elimina con idas y vueltas en función de Daniel, y después se avanza en la eliminación de la clase terrateniente. Entonces, yo no quiero, lo que quiero decir es, hay mucho para discutir en relación de eso, si uno encuentra o no encuentra, y qué encuentra, y si hay sentido divergente. O sea, ahí es la acción humana puesta en juego, y lo que uno ve inmediatamente es, bueno, no es el sujeto nihilista, que también está producido como conciencia en ese momento histórico, el que tiene la potencia para llevar adelante este proceso. Entonces, lo que quiero decir es, o como mismo recién estábamos charlando cuando Mateo preguntaba que tenía dudas sobre la centralización, uno empieza a mirar elementos históricos y empieza a encontrar cosas que afirman o no, y si no afirman, uno podrá decir, bueno, busco otra inquietud, tengo otra pregunta, digamos, para hacer, para seguir avanzando. Bueno, por eso, me parece, y ya metiéndonos con el motivo de la segunda parte de la clase, que la pregunta de dónde saca la clase obrera para imponer esos cambios, desde nuestro punto de vista, entonces hay que ir a buscarla al proceso material de existencia. Y en este caso es el proceso de trabajo, ¿sí? Siempre es el proceso de trabajo. Una característica del proceso de trabajo en ese momento, Guillermo ya lo había marcado en la primera parte de la clase, y es esto de que pone a trabajar a un obrero colectivo industrial donde se enfrenta de manera directa con la explotación, ¿no? ¿Sí? Pero las características del proceso de trabajo, o mejor dicho, hay dos cuestiones técnicas en cómo se viene desarrollando el sistema de maquinaria hasta ese momento, que le dan una fuerza particular a las organizaciones de la clase obrera. Y esto es que el sistema de maquinaria no se había convertido plenamente en un sistema de máquina-herramienta, ¿sí? Por dos cosas. Por un lado, la calibración de la maquinaria, ¿sí? O sea, el ajuste que es necesario hacer en la maquinaria a medida que el proceso productivo avance, era un trabajo manual. Era un trabajo que dependía de la pericia que el obrero tenía que aplicar en poder darle a la maquinaria el curso que tiene que tener, ¿sí? Dependía de la unidad cerebro-ojo-mano del obrero. ¿Se entiende? ¿Sí? Un trabajo manual que requería cierta formación de atributos productivos. El ejemplo clásico de esto es el tornero, ¿sí? Eso no estaba automatizado. Estamos hablando de la calibración de la maquinaria de todas las ramas de la producción, ¿no? Y por otro lado, dentro de lo que es la producción de la misma maquinaria, la cadena de montaje de la producción de la maquinaria era una cadena de montaje manual, ¿sí? La herramienta, o sea, estaba mecanizado, había el movimiento, la cinta de montaje, si se quiere, estaba mecanizado, pero la herramienta todavía estaba en manos del obrero, ¿sí? Esto, por un lado, implica la generación de ciertos atributos productivos universales, generales, en la porción de la clase obrera que se trajo manual, ¿sí? La porción de la clase obrera que está apareciendo como apéndice de la maquinaria todavía no ha perdido los atributos productivos que necesita haber desarrollado para poder operar con la herramienta o calibrando la maquinaria. ¿Se entiende esto? Pero por otro lado le da una fuerza específica a esa porción de la clase obrera para poder imponerse en sus reclamos, porque todavía tienen la herramienta en su mano y todavía de su subjetividad productiva depende la producción de maquinaria y la calibración de la maquinaria
que están en el centro del proceso productivo. ¿Sí? Esto es, si los obreros deciden hacer una huelga, ¿sí? Se detiene el proceso productivo. ¿Se entiende esto? Eso le da una fuerza que le permite a la clase obrera de estos países clásicos avanzar en la reproducción de manera relativamente universal de todas las porciones de la clase obrera. ¿Sí? De estas dos, digamos que la porción obrera soberana dijimos que parcialmente, digamos aparentemente no existe en estos países, no es que no existe, ¿sí? Pero entre la que está desarrollando atributos productivos y la que se le está degradando, la que se le está degradando requiere que produzca estos atributos productivos. Para producir esos atributos productivos hay que aumentar la escolaridad, hay que bajar la jornada laboral, porque es un trabajo más intenso, y todos los cambios que fuimos viendo. ¿De dónde adquiere la fuerza? Para imponerlo en ese momento. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de manera muy inmediata. Porque si dice, no, bajo estas condiciones yo no lo hago, si no lo hace, no se hace nada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero entonces la pregunta avanza, ¿qué pasó después? Porque si tenía esa fuerza, ¿por qué la perdió? ¿Sí? Y lo que tenemos es que se empieza a generalizar a partir de mediados de la década del 70 y la década del 80 unos cambios técnicos en el proceso de producción que culminan, vamos a ponerlo así, empiezan con el desarrollo de la computación y de las máquinas de control numérico en la inmediata posguerra y culminan con el tema de la computarización de toda la calibración de la maquinaria. Teníamos, ¿recuerdan? La calibración de la maquinaria era manual, se computariza eso. Y por otro lado, la cadena de montaje de la maquinaria se vuelve una máquina herramienta. O sea, se robotiza, bajo la forma de la robotización, se robotiza la cadena de montaje. ¿Esto qué implica? Implica que la porción de la clase obrera que está avanzando en convertirse en apéndice de la maquinaria ya no necesita desarrollar, mejor dicho, ya no es que no lo necesite, sino que el capital ya no necesita desarrollar en ella los atributos productivos que requería antes de estos cambios técnicos. Y entonces se tienen que degradar las condiciones de reproducción. Vamos a ver después bajo qué forma. ¿Sí? O sea, se le simplifica su proceso de trabajo, se la necesita con menos atributos productivos, se le tiene que degradar la reproducción de su fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Pero por otro lado, es decir, esto que venía entre la que hacía el trabajo complejo y la que hacía el trabajo simple, relativamente universal, la parte del trabajo simple va perdiendo necesidad de reproducción. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿sí? Ahora, pero por otro lado, ¿qué pasa con la que hacía el trabajo más complejo? Bueno, ahora hay que avanzar aún más en el control de las fuerzas naturales. Y hay que avanzar aún más en la objetivación de las fuerzas naturales en la maquinaria. Digo, hay que avanzar aún más en la capacidad de poder hacerlo. ¿Sí? Porque acordémonos que es esa porción de la clase obrera la que desarrolla estos cambios técnicos. ¿Sí? Hay que avanzar aún más en el control de las fuerzas naturales. Hay que avanzar aún más en la objetivación de ese control en la maquinaria. Y hay que avanzar aún más en la capacidad de organizar el proceso de producción en su conjunto. Es decir, la porción de la clase obrera que en el esquema que había dicho Juan al principio funciona o desarrolla su trabajo como conciencia productiva, conciencia de la circulación y conciencia coactiva, necesita desarrollar sus capacidades productivas, ¿sí? Y necesita entonces expandir, ¿sí?, sus capacidades de consumo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que lo que venía desarrollándose de manera relativamente universal, ahora el capital necesita que haga esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, concretamente, ¿cómo lo hace?
Porque lo que tenemos es que en los países clásicos, históricamente, la clase obrera se viene reproduciendo de manera relativamente universal y tiene una historia común de reproducción universal, bajo distintos niveles de centralización y bajo distintas particularidades tomadas en manos del Estado: educación pública, salud pública, transporte público, recreación pública, distintos seguros y demás. ¿Bajo qué forma? ¿Bajo la forma de clase obrera? No, bajo la forma de ciudadano del Estado Nacional. ¿Sí? Y bajo la forma de ciudadano del Estado Nacional no se puede hacer de manera inmediata la diferencia de decir, bueno, ahora va a haber ciudadanos de primera y va a haber ciudadanos de segunda. Va a haber ciudadanos a los que se les dé más educación, se les dé más salud, se les dé más recreación, una jornada de trabajo más corta, y va a haber otros ciudadanos a los que se les saque educación, se les saque salud, se les saque recreación. ¿Se entiende esto? No hay una forma de desarrollar ese cambio de manera inmediata dentro de los países clásicos. Entonces el capital necesita buscar una forma de producir la diferenciación. ¿Sí? Y ahora es cuando volvemos, ¿sí? Tengo la costumbre de decir volvemos cuando no fuimos ningún momento. Ahora cuando vamos a ver entonces qué pasaba en el resto del mundo fuera de estos países clásicos. Es decir, vamos a ver cómo era la división internacional del trabajo en el momento previo, en la etapa que expusimos en la primera parte de la clase. La división internacional del trabajo clásica, digamos, ¿sí? Tiene a los países clásicos que producen la generalidad de las mercancías, ¿sí? Dentro de su ámbito de acumulación de capital, producen la generalidad de las mercancías para su consumo interno y para el mercado mundial, ¿sí? Y tenemos otro grupo de países que estaban especializados, vamos a ponerlo de esta manera, en la producción de materias primas para el mercado mundial, ¿sí? Básicamente para estos países clásicos que después las procesaban y decir eso significa decir desde un país chiquito, no importa cuál, que solo produce una mercancía agraria, hasta la complejidad que venimos viendo de Argentina, ¿sí? Donde la forma de apropiación de renta de la tierra es a través de el ingreso de manera fragmentada del capital medio y la producción para el mercado interno. ¿Se entiende? Decir que hay un país que su lugar, su rol en la división internacional del trabajo en ese periodo es la producción de materias primas para el mercado mundial, implica una gama de complejidades que en el resumen por ahí quedan disueltas. Pero el capital fue generando, tanto en Latinoamérica, como en África, como en Asia, masas de población obrera sobrante latente. ¿Sí? De población obrera campesina, ¿sí? Que a través de la automatización de los procesos productivos donde se desarrollaba, estaban ahí subsistiendo de maneras diversas, no importa, no viene al caso cómo, vamos a ponerlo así, esperando a que el capital las requiera con la suficiente fuerza como para poder convertirse en un obrero industrial urbano, vamos a ponerlo de manera directa. Bueno, ¿dónde va a ir a buscar el capital a la fuerza de trabajo que necesita para hacer el trabajo más simple? ¿Sí? Ese trabajo que no puede reproducir en los países clásicos. En América Latina tiene la cuestión de que hasta acá el capital se viene acumulando a través de la apropiación de renta de la tierra bajo distintos mecanismos como los vimos. ¿Sí? Esos mecanismos implican, para dar un ejemplo, para que vean cuál es la contradicción de una cosa u otra, implican la sobrevaluación de la moneda nacional, por ejemplo.
en muchos de los casos. E instalar la parte del proceso productivo, la parte más simple del proceso de producción, en un país donde tiene la moneda sobrevaluada es imposible porque no puede exportar la generalidad de las mercancías para el mercado mundial. ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué? ¿Sí? Porque una moneda sobrevaluada era una traba para la producción en general de mercancías para el mercado mundial. Sí. Bueno, entonces es una cosa u otra. Es o la producción para el mercado mundial o la apropiación de renta. En América Latina le sigue conviniendo, después vamos a ver que hay matices en eso, le sigue conviniendo la apropiación de renta. ¿Sí? Ahora, cuando uno dice que la parte de la población obrera, apéndice de la maquinaria, se le simplificó el trabajo y por lo tanto se tiene que degradar sus condiciones de reproducción, no dice que no se requiere ningún atributo productivo de ella. Hay un atributo productivo central que se requiere y es la capacidad de trabajar colectivamente de manera disciplinada. ¿Sí? Lo que tenemos en África, en términos generales, y sobre todo en el África subsahariana, porque ahí hay países que también son apropiación de renta, digo, estos en términos generales, no nos pongamos a buscar cosas específicas pero lo que tenemos, sobre todo en el África subsahariana, son población de agricultores de secano y poblaciones de nómades, pastores, que no cuentan con ese atributo productivo, por lo menos no de manera general. ¿Sí? No cuentan con un atributo productivo de estar acostumbrados a un trabajo colectivo, ¿sí? Y disciplinado de manera central. ¿Sí? ¿Dónde el capital encuentra ese tipo de población? En el este asiático. En el este asiático son poblaciones que a través de formas de organización de la producción tributarias, centralmente organizadas y bastante, no sé qué palabra, pero con una dominación disciplinaria masiva, un control masivo del proceso productivo, es el tema de las plantaciones. Sí, la agricultura bajo riego que requiere Exacto. una... Sí. Que requiere la organización de la producción de manera central y disciplinada de masas de trabajadores. ¿Sí? El este asiático en general viene de esa historia común. ¿Sí? Lo tenemos en los países del este asiático, en Japón, China, Corea, todos esos países. Entonces el capital empieza a desprender porciones suyas, ¿sí? Deslocalizando las partes simples del proceso productivo y las envía a estos países. ¿Por dónde empieza? Empieza antes de estos cambios técnicos, cuando estos cambios técnicos se están desarrollando, durante la segunda posguerra en Japón. ¿Qué se encuentra en Japón? Voy a tratar de ir muy rápido con esto, porque si no vamos a llegar, pero me parece que hay varias cosas más interesantes verlas. ¿Qué se encuentra en Japón? En Japón se encuentra una población obrera que ya venía con la generación de ciertos atributos productivos. Japón había tenido un proceso de desarrollo de una acumulación de capital que incluso choca con la acumulación de capital en Estados Unidos, y por eso Japón y Estados Unidos se enfrentan en la guerra. Hay por un lado una población obrera con ya el desarrollo de ciertos atributos productivos, pero por otro lado masivamente una población campesina que, para ponerlos en términos gráficos, se reproducía con una escudilla de arroz. ¿Sí? Pero que tenía este atributo del trabajo centralmente organizado y de manera disciplinada y colectiva. ¿Bajo qué condiciones el capital ubica en Japón la producción, en este caso que es son las ramas de la producción que primero se simplifican, que es la textil y la del calzado, las partes simples del proceso de producción de calzado y de indumentaria para el mercado mundial? ¿Bajo qué forma la solución en Japón? Bajo la forma de que la población obrera japonesa había sido vencida en la guerra. La marcha, ¿no? Bueno, algo similar, pero
Pero la población japonesa había sido vencida en la guerra. Esto implica, primero, una caída sustancial del salario real de obrero japonés en ese momento. Pero además implica de que está prohibida todo tipo de organización sindical y política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el vencido en la guerra. Ahí no se organizan los trabajadores porque esto es, recién salimos de la guerra. ¿Se entiende? ¿Sí? Juan dice a veces que, no sé de dónde, Juan tiene una cosa de los datos que tiene, de que las condiciones de reproducción de la clase obrera japonesa en ese momento, en la segunda posguerra, vuelven o incluso son peores que las del obrero inglés de 1820. ¿Sí? Bueno, pero la cuestión es que si ubican en Japón las partes simples de la producción de calzado e indumentaria para el mercado mundial, con un salario muy bajo, sin organización sindical y con la atracción de población obrera latente que se venía reproduciendo con una pudilla de arroz. Ahora, a medida que este proceso va avanzando, se necesita que esos obreros empiecen a generar ciertas capacidades productivas. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene es que en Japón el salario empieza a subir. ¿Sí? A partir de... Casi inmediatamente, a partir de mediados de la década del 50. Pero además es un ascenso del salario real japonés que es pronunciado. Es pronunciado. Lo que pasa es que, claro, empieza de una escudilla de arroz. ¿Sí? Pero lo que tenemos es ese proceso. A medida que ese proceso avanza, tenemos como un doble movimiento. Por un lado, la generación de atributos productivos en ese país permite la incorporación de otros trabajos simples que solo con el atributo productivo del trabajo disciplinado y centralmente organizado no alcanzaba. ¿Sí? Permite la introducción de otras ramas de la producción, no solo la del calzado y la indumentaria. Pero por otro lado, los más simples tienen que trasladarse a otro lugar para ir a buscar otra fuente de fuerza de trabajo barata. ¿Sí? Porque ya se le encareció la japonesa. ¿A dónde va a ir, que es de nuevo la producción textil y la del calzado? A Corea. ¿Sí? Para la década del 50, después de la guerra de Corea, ¿empieza ahí o...? Sí, fines del 50. Fines del 50 se instala en Corea la producción de calzado e indumentaria para el mercado mundial. Sí, las dos aclaraciones. Japón, para esa época, 120 millones de habitantes, ¿sí? Corea, más del doble de la población argentina, digamos. O sea, estamos hablando de ámbitos en donde además la disponibilidad de fuerza de trabajo es, digamos, un número importante, ¿sí? Por eso. Bueno, en Corea, de nuevo, es una población obrera sobrante latente que viene de esa historia, con ese atributo productivo, por eso puede instalarse ahí el proceso productivo, las partes simples del proceso productivo. De nuevo el salario súper bajo. Y de nuevo está prohibida bajo una forma represiva brutal, la organización sindical y política. Ahora, en este caso, ¿por qué? Porque del otro lado del paralelo está el comunismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bajo esa forma, del lado sur del paralelo, no me acuerdo qué paralelo es, el 38, del lado sur del paralelo, la organización política y sindical de la clase obrera está prohibida. El país está en riesgo por la invasión comunista. ¿Sí? Bueno, en Corea pasa el mismo proceso. Es la década del 60, creo que es la devolución bastante rápida y acelerada del salario real coreano. En Corea se empiezan a instalar, cuando hablamos de doble movimiento, en Corea se instala la producción de acero y la producción de barcos. ¿Sí? La producción de acero se va de los países clásicos, en el caso de Estados Unidos y de... ¿Hay algo más? No, básicamente todo. Y Alemania, creo. No, puede ser no, Polonia era la que está especializada en barcos.
Bueno, se va de los países clásicos y se instala para el mercado mundial desde Corea. Vamos a ver que esto tiene una importancia bastante grande. En Japón, para este momento, la complejización de la fuerza de trabajo ya tiene la forma de que los cambios que empieza a haber en la computarización de la calibración de la maquinaria y en la robotización de la cadena de montaje, que implica la producción de plaquetas, y las plaquetas en ese momento es un trabajo manual, ¿sí? Vamos a ver que la producción de plaquetas se traslada a Japón, ¿sí? Eso requiere una fuerza de trabajo con capacidades productivas distintas a las con las que empezó en Japón en la década en la inmediata posguerra. De nuevo, se encarece la fuerza de trabajo coreana, necesita volver a trasladarse. ¿A dónde se traslada? En el momento que se traslada a Corea, también se traslada a Taiwán, después se traslada a Singapur, a los tigres del Asia, hasta que llega a China, ¿sí? Cuando llega a China, lo que se encuentra en capital es una población obrera, una población sobrante latente extremadamente barata. Pero no solo eso, sino que virtualmente inagotable. Si en Japón nos encontramos con 120 millones, y en Corea con 80, en China nos encontramos con 1000 y pico de millones de habitantes, no sé cuánto en esa época que entra, pero más o menos no sé. Creo que andaba alrededor de 700 millones. Sí, por eso. Nos encontramos con una población obrera sobrante, virtualmente inagotable. Vamos a ver que ahora se está votando. pero bueno. Entonces empieza todo el mismo proceso que venimos viendo. Japón, Corea, en China, ¿sí? Y de nuevo, en China, si uno agarra el salario desde mediados de la década del 90 hasta ahora, lo que tiene es crecimiento, aclaro, si uno agarra el salario urbano. Sí. ¿Sí? Sí, yo lo que estaba planteando acá en este grafiquito es, en realidad es más grande la diferencia, pero cuando uno ve los gráficos es, si esto era el valor de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, en Japón se encuentra con esto. Y cuando él dice el proceso de crecimiento del salario, Japón llega hasta esto. ¿Sí? O cuando él dice se encarece, digamos, se encarece sigue siendo más bajo que Estados Unidos. No alcanza nunca el valor de la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Entonces entra en producción otro proceso que es Corea, que arranca acá, y cuando se encarece un poco más abajo que Japón. Y en China es lo mismo, entra, digamos, un salario que no existe, se encarece, pero se encarece y se encarece más bajo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Cada uno de los ámbitos nacionales va subiendo relativamente el salario, pero en todos los casos, digamos, sale de ese ámbito de producción antes de alcanzar el máximo salarial. Y obviamente este salario tampoco queda acá, ¿sí? Porque lo que va a ocurrir cuando se va dando este proceso es que este salario va bajando, digamos, el valor de la fuerza de trabajo en Estados Unidos va bajando. Por eso, para darles un ejemplo concreto, en el caso de Corea, para la década del 60, no me acuerdo bien el año, el salario real coreano, ¿sí?, estaba en un 13% del salario real norteamericano de paridad de poder adquisitivo, ¿sí? Un 13%. Y hoy está casi en un 70%. ¿Sí? Es ese proceso de que va llegando, ¿no? No sé si va llegando, pero tiende a eso. Pero igual eso también, cuando se van esos capitales a otros países, también baja. ¿Cómo? Por ejemplo, Corea, cuando los capitales de Corea se van pierden dinamismo, o sea, llegan como a un tope del momento de... Sí, y también en estos ámbitos, como se encareció la fuerza de trabajo y generó otros atributos productivos, se van desarrollando otro tipo de producciones no tan simples. Sí, sí, está bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces por eso decimos, en Japón se instaló la producción de plaquetas, en Corea la de acero y barcos, ¿sí? Bueno, llega a China y se encuentra con una fuente de población obrera sobrante latente, virtualmente inagotable. Entonces lo que tenemos es que el capital, por el lado de la porción de la población obrera que necesitaba descalificar, ¿sí?,
lo resolvió deslocalizando, vamos a ponerlo así, lo resolvió deslocalizando el proceso de producción y mandando a los partícipes del trabajo para hacia esas zonas del planeta. ¿Qué es lo que pasa en los que antes eran países clásicos? ¿Por qué digo los que antes eran países clásicos? Porque dijimos que los países clásicos eran aquellos que producían la generalidad de las mercancías para el mercado mundial y para su mercado interno también. Ahora lo que tenemos es que ya no existe más un país que produzca la generalidad de las mercancías, ¿sí? Esto es, hay partes del proceso de producción ubicadas en una parte y otras en otra. A esto habría que agregarle algo que me olvidé, que tiene que ver con los mismos, que tiene base en los mismos cambios técnicos, que es el desarrollo de la computarización, y es el desarrollo de las comunicaciones, de las telecomunicaciones y de la productividad del trabajo en el transporte, que la logística, que permite la deslocalización, ¿sí? Tiene su base en el mismo cambio técnico, ¿sí? En los ex países clásicos, lo primero que pasa es que la década del 80 hay en ellos una crisis de sobreproducción, porque vienen produciendo con la vieja base técnica. Y esto después lo vamos a ver si llegamos ahora, pero digamos, para que quede claro, es en los ex países clásicos que hay una crisis de superproducción. Japón está en pura expansión en la década del 80. ¿Sí? Esa crisis de sobreproducción hace aumentar la población obrera sobrante dentro de esos países. Y entonces empieza a aparecer dentro de ellos la diferenciación. ¿Sí? Lo que en su momento era la inexistencia de la población obrera sobrante, era la reproducción relativamente universal a través de los estados nacionales, salud pública, educación pública, ahora nos encontramos que, bueno, hay una porción de la población obrera que no encuentra trabajo. ¿Sí? Sin embargo, bajo las formas jurídicas, siguen siendo todos ciudadanos del Estado Nacional. Y sí, eso sigue siendo un límite a la reproducción de una manera de una parte y la reproducción de otra, de otra manera de otra. Y esos ámbitos de acumulación de capital no pueden deslocalizar todos los trabajos simples. ¿Sí? Para ponerlos en términos concretos, se necesita que alguien barra la vereda. ¿Sí? Eso no se puede deslocalizar. ¿Cómo se resuelve esta situación? Tenemos el caso, acá vamos a verlo separado. Tenemos el caso de los países de Europa Occidental, que lo que pasa con los países de Europa Occidental es que a través de la Unión Europea, que es algo que se venía gestando desde antes, a través de la incorporación de primero Italia, después España y después Portugal, primero, y eso avanza hasta la incorporación después de los países de Europa del Este, ¿sí? Que vienen con capacidades productivas desarrolladas de una manera universal, más plena por su forma anterior. La Unión Europea se constituye como un ámbito unificado de acumulación de capital, ¿sí? Que conserva las diferencias dentro, ¿sí? Pero uno ahora es ciudadano alemán y ciudadano de la Unión Europea, que permite cierta diferenciación entre cómo reproduce su existencia primero el español o el portugués, después el húngaro o el polaco, ¿sí? Y cómo la reproduce el alemán o el francés, ¿sí? Eso no alcanza en cuanto a los trabajos más simples dentro de ese ámbito. Y lo que aparece ahí es lo que veíamos como los movimientos de liberación nacional y social de las ex colonias francesas, inglesas, holandesas, belgas y demás, no sé si me olvido alguno, que aparecía, estaba la apariencia de que Angola iba a ser mucho más que Francia, Argelia iba a ser mucho más que Francia,
si se liberaba de Francia, lo que tenemos acá es que bajo la forma de colonia, el argelino era un ciudadano francés. De segunda, pero era un ciudadano francés. ¿Sí? Bajo la forma de la liberación nacional, el argelino tiene que emigrar a Francia, ¿sí? Porque esos países se constituyen en reservorios de población obrera sobrante en camino a la consolidación, vamos a ponerlo así, ¿sí? Tiene que emigrar a Francia. Y cuando llega a Francia es un ciudadano de otro estado. Es un inmigrante. Es un inmigrante que si entra bajo una forma legal va a tener ciertas condiciones, pero siempre más baja que la de los ciudadanos. Si entra de una forma ilegal va a tener peores condiciones. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que habría que preguntarse quién se liberó de quién. ¿Sí? Si Argelia se liberó de Francia o si Francia se liberó de Argelia. En cuanto a este cambio. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos no necesita la unificación, digámoslo así, política, como pasó con la Unión Europea, por la escala de la acumulación que tiene. Pero sí, bajo la forma del NAFTA, bajo la forma del acuerdo comercial, se desarrolla una división entre el trabajo más complejo y el trabajo más simple entre lo que es Canadá, Estados Unidos y México. Sobre todo, acá el aspecto a analizar es el aspecto de México, y México venía siendo, lo voy a decir muy rápidamente, pero México venía siendo un país tipo Argentina, aquellos que producían materias primas para el mercado mundial. En la década del 80, creo que es en el año 82, tiene una caída sustancial del salario real de la clase obrera, del trabajo en promedio. Y a partir de ahí, ¿sí? Se empieza a desarrollar el sistema de maquilas. El sistema de maquilas es las partes simples del proceso de producción de un lado de la frontera, las partes complejas del otro. ¿Sí? Se vuelve entonces un país exportador de mercancías, no en general, pero no materias primas para Estados Unidos, donde las partes del proceso de producción más simples están ubicadas del lado mexicano de la frontera con un salario mucho menor. ¿Sí? Y las partes complejas del lado norteamericano de la frontera con un salario mucho mayor. ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo simple que requiere Estados Unidos dentro de su propio Estado nacional? De nuevo, la frontera con México se vuelve un colador, pero un colador con un muro. ¿Sí? Esto es, no es que puede pasar cualquiera. El que pasa, pasa, pero pasa bajo la forma de que va a vender su fuerza de trabajo bajo las formas más degradadas que hay. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque pasa como un ilegal. ¿Sí? Además, esa forma también es una forma de regular la cantidad de población que va a dejar pasar. Concretamente, un amigo mío que fue a vivir a Los Ángeles y se quedó como ilegal, trabajaba con los presos. ¿Sí? O sea, su trabajo era descargar cosas y el resto de sus compañeros eran presos. O sea, y trabajaba, era ilegal, mientras no entraba bajo la lupa porque había hecho un accidente de tránsito, se hubiera emborrachado, cualquier cosa que te identifican, digamos, era esta ilegalidad, digamos, legal, digamos, que puede trabajar en este tipo de trabajo. Pero son esos trabajos, o sea, trabajo de un presidiario, digamos, que en esas condiciones. Bueno, es la una. Podemos ir 10 minutos más si terminamos con algo y no agarramos lo de las crisis. Sí. La de las crisis lo dejamos para... ¿qué es lo que está pasando en todo este proceso? Que hay un aumento sustancial de la productividad del trabajo y de la tasa de plusvalía. Los capitales se están acumulando más rápido y el proceso de centralización de capital trasciende los límites de las fronteras nacionales. ¿Sí? Nosotros veíamos que en el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, para poder tener la potencia de desarrollar su acumulación, necesitó centralizarse dentro del ámbito nacional. Bueno, ahora no hay ningún ámbito nacional en el mundo que alcance, ¿sí?, a la escala en que el capital se está centralizando. ¿Sí? Las fronteras nacionales aparecen como límites a esa escala.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese sentido? En ese sentido lo que tenemos es que las ramas productivas que se habían centralizado en manos del Estado, sobre todo en Europa, que eran esas centrales para la producción total, para la producción social, o bajo distintas formas, pero todavía como capital del Estado, tiene que trascender el límite de la frontera nacional. Esto es Telecom comprando Entel, ¿se entiende? ¿Sí? Trasciende la frontera nacional. O hay procesos de privatizaciones que, si uno lo mira desde el ámbito nacional donde se produjo el proceso de privatización, le aparece como un proceso de descentralización, ¿sí? Eso estaba centralizado en el Estado, ahora es un capital privado. Pero si uno lo mira desde la unidad mundial del capital, eso es un proceso de descentralización, no de descentralización, ¿sí? Esto es, acá estaba Entel y acá estaba Telecom, y ahora están unidos, están centralizados. Eso pasa con el capital, que trasciende en su proceso de centralización los ámbitos nacionales. ¿Qué es la concentración? Sí, esto es concentración y centralización, ¿no? Vimos que la centralización era la forma más plena, que es cuando un capital o se come a otro o cuando se unen de otra manera, ¿sí? La concentración es la acumulación ampliada, ¿no? Es cómo se va acumulando el capital en sí mismo, va creciendo, ¿sí? Se está concentrando. Ahora, ¿qué pasa entonces en ese periodo? Nos quedaba ver con la Unión Soviética. La Unión Soviética no puede expresar, bajo la forma política que tiene, no puede expresar ni la centralización que trasciende las fronteras nacionales, porque no puede instalar capitales del Estado de la clase obrera comunista a explotar a obreros en otros países, ¿sí? ¿Se entiende? No puede expresar la reproducción de manera fragmentada de la clase obrera, ¿sí? Dentro del ámbito nacional. En ese caso le pasa lo mismo a los países clásicos. No puede decir, todos estos son ciudadanos soviéticos, pero estos van a tener más educación, más salud, y estos no van a tener nada. No puede expresar, bueno, les había notado, pero un segundo porque si no tardo más tiempo. ¿Te acordás qué más era que no podía expresar? Ah, perdón. No puede deslocalizarlo, no puede localizar las porciones simples del trabajo, lo mismo que con la centralización, ¿sí? Y no puede expresar el crecimiento de la población obrera sobrante. Por su forma política, no puede expresar directamente eso. Es decir, no puede expresar la nueva base técnica de la producción social, no puede expresar la nueva forma de producir la Unión Soviética. ¿Qué le va pasando a la Unión Soviética? A la Unión Soviética lo que le va pasando es, al no poder hacer estos cambios, va perdiendo cada vez más espacio en su competencia con Estados Unidos. La década del 80 es una década crítica en la economía soviética. ¿Y cómo se resuelve esto? Con la disolución de la Unión Soviética. Que aquello que se había centralizado en manos del Estado, hay un proceso de descentralización. Pero no solo un proceso de descentralización de los capitales, sino que hay un proceso de, vamos a ponerlo así, de descentralización política en distintos ámbitos de acumulación, ¿sí? Esto implica que para los primeros 2 años después de la disolución de la Unión Soviética, el producto material, ¿sí?, de todos los ámbitos nacionales que formaban parte previamente de la Unión Soviética, uno lo compara con el último Producto Bruto Material de la Unión Soviética y había caído a la mitad. Es decir, en todos los ámbitos que formaban antes parte de la Unión Soviética, si los sumamos todos, el año siguiente de la disolución, produjeron entre todos la mitad de lo que
había producido la Unión Soviética en su último año, para que se den una idea de lo que significa esa descentralización. Y lo que pasa ahí es que se empieza a especializar Rusia como la que... Esto es bastante discutible, ¿no? Pero en general uno puede ver en Rusia los trabajos más complejos y en el resto de los países de la ex Unión Soviética los trabajos más simples, deslocalizados en esos lugares. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Que a partir de estos cambios técnicos en el proceso de producción, en el proceso de trabajo, se desarrolla una nueva división internacional del trabajo, donde tenemos una reproducción de la clase obrera que se venía haciendo de manera relativamente universal, ahora de manera fragmentada. ¿Sí? Tenemos a la clase obrera que hace el trabajo más simple, ubicada en ciertos países. Digo, esto es una tendencia, que quede claro, no es que no hay trabajo simple en nosotros o no hay trabajo complejo en aquellos. ¿Sí? Una tendencia, es especializada en trabajo simple, ámbitos nacionales de acumulación especializados en el trabajo más complejo, y ámbitos nacionales que se van estableciendo cada vez más como reservorios de población obrera sobrante consolidada. ¿Sí? ¿Cómo se expresa políticamente este periodo? Este periodo se expresa, como lo dijo el compañero Sergio, ¿por qué perdimos? ¿Sí? Como la derrota de la clase obrera, como el avance del capital. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma del avance neoliberal, del Estado neoliberal, del neoliberalismo. ¿Sí? Así como la división internacional clásica del trabajo se expresaba bajo la forma del Estado benefactor, ¿sí? Esta se expresa bajo la forma del Estado neoliberal. ¿Qué lo...? Sí. La Unión Soviética no puede deslocalizar, como están haciendo los ámbitos de acumulación, porque está bajo representación de la clase obrera y eso implicaría un ataque a sí misma. No, a otra porción de la clase obrera de otro país. Donde está bajo representación de la clase obrera. Vos tenés una forma de decir, este es el gobierno de la clase obrera, este es el comunismo realizado. Uno puede ir a otro país y a explotar a otra porción de la clase obrera. Tenés que ir a otro país a liberar a otra porción de la clase obrera, no a explotarla. ¿Se entiende? Tiene una traba en sus formas políticas. Digamos, la forma ideológica. ¿Eh? Digamos, pero eso responde a que al nivel de organización, de fuerza que tiene la clase obrera. Bajo esa forma política, bajo la forma política del Estado centralizado, bajo un comunismo realizado, no puede expresar la nueva producción. No puede expresar. Sí, igual Por eso, hay- deslocaliza y necesita cambiar la forma política. Porque deslocaliza, porque quiere decir que Hay- hay otras hay- ex repúblicas. Sí, igual eso es como que lo que está pasando ahí es No sé, no estoy interiorizado, pero parte de eso es el quilombo con los ucranianos. Es que Ucrania es eso, no sé si es eso, pero digo, lo que aparece ahí es una lucha entre quién se lo queda, si la Unión Europea o Rusia, para... Claro, hay una planilla del gas y todo eso, ¿no? Sí, bueno, sí. Por eso casi digo que... alimentos, ¿no? Porque casi- Bueno, pero por eso todo el espacio ese, Rusia incluido, tiene una serie de complejidades que es difícil decir que es directamente así. El peso de la renta diferencial de la tierra en esos espacios es enorme, ¿sí? También. Por eso digo ahí. Pero lo que uno tiende a ver es que por lo menos el trabajo más complejo, primero que perdió importancia, todo lo que era ese ámbito perdió importancia por esta descentralización que tuvo, ¿sí? Perdió importancia, perdió peso a nivel mundial. Pero lo que quedaba de trabajo complejo quedó en Rusia. Sí, y dos cosas. Uno, esta renta diferencial, la propiedad del Estado soviético. Sí. Entonces, a partir de ahora empieza a jugar la determinación de cómo se recupera renta y pasa por la mediación del cambio nacional. Y la otra cosa respecto de lo que él decía, no es un problema ideológico solo de forma política, sino que en ese proceso que toma la forma de ir engendrando la generalización del proceso anterior, las bases del cambio técnico, digamos, el proceso que es
en Japón el desarrollo de la electrónica y el proceso de cierta ciencia aplicada es un proceso que en la Unión Soviética no se desarrolla de esa manera y por lo tanto va también perdiendo, el desarrollo técnico va retrasándose. Entonces tiene una sobrevida cuando aumenta el precio del petróleo fuertemente, porque es un país con recursos hidrocarburíferos y le da la sensación para el 80 que está recuperando vigor económico, y lo que viene inmediatamente después es la disolución. Digamos, nadie hubiera pensado, por la forma que tenía la Guerra Fría, la forma que tomó la disolución. No sé, en un momento Rusia dijo: yo no quiero saber más nada con ustedes, a partir de ahora se cargo, me relaciono. Sí, un año antes estaba el peligro de que se agarraran a misilazos nucleares, para que se den idea, y de repente, nada, Rusia se disuelve. Sí, por la Unión Soviética. Entonces esa forma política, una de las cosas que expresa es que no estaba en la base técnica acorde para Claro, porque había dado ese cambio y no había forma de hacerlo para que se pase más. Bueno, pero para concluir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta reproducción fragmentada de la clase obrera, esta fragmentación de la reproducción de la clase obrera a través de esta nueva división internacional del trabajo. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Sí? La tendencia es que lo que en su momento estaba portado en la acción del representante político del capital total de la sociedad, o sea, del Estado, esto es la educación, la salud, el transporte y todo lo que uno puede encontrar ahí, ahora empieza a estar portado en el salario. Y empieza a estar portado o no. ¿Sí? Si tenés educación, la tenés incluida en el salario. Si no la tenés incluida en el salario, no la tenés. Esto tiene unos niveles de complejidad, digo, es una tendencia, ¿sí? ¿Sí? Porque no es que se disuelve toda la educación pública, lo que pasa es que, bueno, vivimos en la Argentina y sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero digo, la tendencia es esa, que empieza a estar portado en el salario del obrero que hace el trabajo más complejo, el pago de su educación, de su salud, de todas las cosas que necesita para desarrollar esa fuerza de trabajo más compleja, y deje de estar portado en el salario y que cada vez menos pueda acceder como ciudadano el apéndice de la maquinaria, ¿sí?, a esas cuestiones. Entonces, ahí se genera la reproducción fragmentada de la clase obrera, ¿sí? El miembro de la clase obrera que tiene portado todas esas cosas del salario va a producir determinados atributos productivos que le permitan hacer un trabajo complejo. Aquel que no los tiene, no los va a producir, queda como apéndice en la maquinaria. De nuevo, de manera muy esquemática. Creo que hay algo más. Queda lo de las crisis. Porque digo esto solo de las crisis, y después decime si me olvidé algo, pero digo esto solo de las crisis. Acá vimos como dos periodos, que es la División Internacional Clásica del Trabajo y la nueva División Internacional del Trabajo, bajo estas dos formas distintas. Lo que no vimos es qué pasa ahí adentro de cada una, y es que el movimiento ahí adentro es cíclico, ¿sí? Que uno tiene crisis de sobreproducción. Nosotros vimos ya con Juan de que la determinación de la acumulación de capital es una determinación cíclica, o de una forma cíclica, mejor dicho, que hay crisis, hay crisis cada 5 y cada 10 años, y que hay crisis largas, o periodos largos, ciclos largos, y hay crisis de entre 40 a 60 años. ¿Sí? No sé si seguir o dejarlo ahí. No, dejémoslo acá por el tiempo. No sé si esto de la crisis es la forma en que se desenvuelve ese automatismo, que es como no se está organizando de manera directa la producción, digamos, entre producción y consumo hay desajustes, eso se resuelve a través de estas crisis periódicas. Exacto. ¿Se acuerdan que hay una separación entre la producción y el consumo social que se va separando? Pero bueno, lo vamos a dejar acá. Tenemos que retomar el tema de la crisis porque es importante para ver qué pasa con la expansión del capital ficticio, que tiene un papel que jugar en la acumulación de capital en Argentina a partir de la década del 80. Pero bueno, no sé, después veremos cómo reorganizamos el programa y lo
Si nadie tiene una pregunta, lo cortamos.